nuestra provisión todos los días. Gracias Dios mío por estas cosas, por todas las bendiciones que nos das y no nos damos cuenta. Gracias Padre Santo por ser tan bondadoso con nosotros y estar haciendo y trabajando, Señor, como lo veíamos la última vez. Estar trabajando en pro de nosotros, en pro de nuestro corazón, de nuestra salvación todo el tiempo, Señor. Gracias porque a veces no nos damos cuenta de estas cosas, pero aún así, gracias, Señor. Gracias por amarnos tanto, Dios. Gracias. Y es en el nombre de tu Hijo Jesús, por quien te pido que nos ayudes a entender tus escrituras, por favor, que nos ayudes a ser sabios alimentándonos de ellas. No solamente nosotros, sino las personas que viven alrededor de nosotros también, por favor. Es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por quien oramos. Amén. Amén. Listo el pollo. Bueno, vamos a hacerle. Bueno, entonces Yarey, ya vamos en el capítulo 6, en el versículo, la última vez leímos, creo que si no me equivoco, hasta el versículo 40. Esperen un segundo, creo que se me perdió. Aquí está Juan 6. Listo, entonces estoy leyendo una nueva versión internacional. Leímos hasta donde dice el versículo 40. Porque la voluntad de mi Padre es que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces, estuvimos hablando un poco de eso, ¿sí? Estuvimos hablando de cuáles eran las obras que Dios exigía. Veíamos acá que la obra que Dios exige es que creamos en Jesús. Esa es la obra que nos exige Dios, que creamos en Jesús. Y como ya lo hemos hablado en otros momentos, creer en Jesús es creer en todas sus palabras, es confiar en Él y de alguna manera soltarnos en Él y ser fieles a Él. ¿Sí? O sea, de alguna forma la idea es no tener otro maestro. ¿Sí? Que eso creo que también es bien importante. No necesitamos otro maestro más que Jesús y obviamente Él que nos da su Espíritu Santo a nosotros, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿sí? Hablando de no tener otro maestro desde el punto de vista de quién nos va a enseñar a llevar nuestra vida, ¿sí? Porque obviamente pues en el colegio tenemos profesores, maestros, qué sé yo, pero en este caso estamos hablando de quién dirigirá nuestra vida, pues bueno, Él, Jesús. Y las obras que Dios exige, lo veíamos la vez pasada, no es un listado de reglas, sino que aquí es muy claro, dice, crean en mí, ¿sí? O creer en Jesús. Después de esto nos dijo pues que Él era el pan del cielo, nos dice ahí en el versículo 33, es el pan que baja del cielo, es el pan de vida. Le dicen a Jesús como que por favor danos de ese pan que da vida eterna siempre. Y Jesús dice en el versículo 35, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Hablando en términos espirituales específicamente. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene no lo rechazaré. Que en ese caso hablaba un poquito Luisa y también Sarita. Nos preguntaban, bueno, ¿y estas personas que son de pronto homosexuales o parte de la comunidad LGTBI? Y de hecho tuve la oportunidad de predicar el domingo un poco sobre este tema también, no solo sobre las personas de la comunidad LGTBI, que son lesbianas, gays, bueno, todo esto, transexuales y demás. No solamente ellos, sino también los ladrones, las personas que nosotros menos creemos. Para todos hay esperanza, ¿sí? Lo que Dios quiere es que todos nos acerquemos a Dios, todos, ¿sí? Sin importar quién sea. Todos tenemos esperanza de poder acercarnos a Dios, independientemente de lo que sea que hagamos o no, independientemente incluso si nosotros no nos podemos ver a nosotros mismos con esperanza. Aún así, aquí la Escritura dice, pues el que venga a mí, aquí Jesús está siendo muy claro en el versículo 37, y el que a mí viene no lo rechazo. Ya, y es Jesús, no lo está diciendo otra persona, Jesús mismo. El que a mí viene, yo no lo rechazo. Entonces, ¿cuál es digamos que nuestra parte, cuál es? Buscar a Jesús. Eso es todo lo que tenemos que hacer,
buscarlo todos los días, buscarlo como sea, con una oración, buscarlo si quiero leer la palabra, buscarlo al menos en mis pensamientos, poder pensar en Jesús, pensar en lo que se supone que es bueno según lo que hemos venido leyendo, pensar en tener una relación más profunda con Él. Eso es nuestro trabajo. El resto se va dando, ¿sí? Listo. Eso es ahí hasta lo que leímos la vez pasada. Ahora comenzaríamos con el versículo 41. Y vamos a ir, a ver, acá no conocemos a sus padres. Listo, vamos a leer esos versículos del 41 y el 42, ¿sí? ¿Quién lo tiene? ¿Quién quiere leerlo? ¿Quién quiere leerlo? A ver, alguien que lo tenga ahí como listo. Juan, capítulo 6, desde el versículo 41 al 42. Son solamente 2 versos o 2 versículos. Yo quiero leer. Dale, Jan. Buenas noches a todos. Entonces, sí, vamos acá. Entonces los judíos empezaron a criticar porque Jesús dijo, yo soy el pan que ha bajado del cielo, y dijeron, ¿no es este Jesús el hijo de José? Conocemos a su papá y a su mamá, ¿cómo puede decir que ha bajado del cielo? Hasta ahí, listo. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué creen ustedes que está pasando aquí? ¿Por qué se preguntan esto? Porque Jesús les dijo que había bajado del cielo. Ajá. Y ellos no creen porque lo vieron crecer, porque conocen a José y a María, que son los papás, y pues obviamente se les hace difícil creer. ¿Cómo así? O sea, como, sí, digamos que viéndolo como Humanamente. Exacto, sí, o sea, desde un así punto de como vista... lo colocáramos ahorita en el contexto, y ya no, este está loco. Sí, claro. Tal Es cual. así, ¿no? Me encanta. Muy bien, muy bien. Listo, sí. Tal cual, creo que no necesitamos más explicación más la que nos acaba de dar Janet. Es tal cual así. O sea, imagínense que de repente una persona que ustedes conocen, que vieron desde chiquito crecer y de repente dicen, no, es que yo bajé del cielo. Pues, muy difícil de creer eso. ¿Sí? Muy difícil de creer. Ahora, tengamos en cuenta que los judíos, ¿sí? Que el pueblo judío se supone que estaba esperando al Mesías. Y se dieron muchas señales para que supieran que este era el Mesías. Ahora, en este punto, ¿Jesús ha hecho milagros? ¿Sí o no? Hasta este punto de lo que hemos leído en la historia de Jesús, porque acuérdense que si hacemos un resumen rápido de todo lo que hemos visto en la historia de Jesús, vimos cómo fue concebido, que no fue concebido de la manera en que normalmente se traen al mundo los bebés, ¿sí? Teniendo en cuenta la unión de un hombre y una mujer. No, Jesús no fue concebido así. Jesús fue concebido diferente. El Espíritu Santo se posó sobre María. No hubo una relación sexual, por así decirlo, ¿sí? Entonces vimos eso. Después de eso, vemos cómo al mismo tiempo al mismo tiempo no, un poco antes queda embarazada la prima de María de Juan el Bautista, ¿sí? Que no es el mismo, que no es el mismo Juan que escribe este libro, son Juanes diferentes, pero Juan el Bautista es primo de Jesús, ¿se acuerdan? Que son familiares. Y después de eso vemos cómo Jesús va creciendo, vemos cuando Jesús es bautizado. Después de que Jesús es bautizado, empieza a caminar con sus discípulos, empieza a buscar a los diferentes discípulos, a Pedro y demás, y les empieza a enseñar qué es el reino de los cielos. Y vemos que Jesús empieza a hacer milagros, sana personas. ¿Se acuerdan del que sanó, que estaba paralítico? Que estaba esperando a que se movieran las aguas y demás para poder él meterse. Entonces Jesús sanó a esta persona. Jesús, ¿se acuerdan que hizo el milagro del vino? Que de hecho fue antes de eso. Jesús hizo el milagro de convertir el agua en vino. Después el milagro de los panes y de los peces. Después caminó sobre el agua, que fue las últimas cosas que vimos. Hasta este momento Jesús ya ha hecho varios milagros, y de hecho en ese momento Jesús ya era famoso.
¿Se acuerdan que en algún momento y quisieron hacer rey a Jesús, pero Jesús no quiso? ¿Sí se acuerdan o no? ¿Hay más o menos? ¿Dos, tres cuartos? Eso fue hace como un capítulo atrás, creo que fue en el capítulo 5 que vimos eso. Entonces, esto es lo que ha venido pasando con Jesús. O sea, Jesús ha venido siendo reconocido de menos a más, pero incluso cómo Jesús llegó al mundo es un milagro. Y se cumplieron todas las cosas, y de hecho es algo que vamos a ver varias veces que dice la Escritura, que se cumplieron varias escrituras del Antiguo Testamento en todo. Cómo nació Jesús, cómo creció Jesús, hacia dónde iba, qué hacía, cómo hacía los milagros. Él mismo varias veces hemos visto que coge las escrituras y dicen, miren, este soy yo del que habló Moisés, este soy yo. Entonces Jesús le viene diciendo al pueblo judío que Él es el Mesías, que Él es el Mesías, que Él es el pan que bajó del cielo. Pero nos encontramos otra vez con que la gente dice que va a venir este man a decir que es el pan que bajó del cielo, si nosotros vimos cómo creció cuando estaba chiquito. Entonces, sí, mi punto es que por un lado sería muy difícil creerlo. O sea, desde un punto de vista muy normal, sería muy difícil creerlo. Pero después de todos estos milagros, o sea, ¿cuántos milagros más necesitaban para creer? Y que de hecho lo veíamos la vez pasada. A veces hasta los milagros les daban igual, lo que querían era que les diera de comer. ¿Sí? Entonces, la escritura en ese momento, y de hecho Jesús dice, ush, ¿cuántos quisieran ver todo lo que ustedes han visto? Les dice a los fariseos y al pueblo judío como tal. Los milagros que Jesús hizo, ¿cuánta gente quisiera verlos para poder creer? Y estas personas, lejos de eso, lejos de creerle a Jesús, ¿sí? Eso es lo que está pasando ahí en el versículo 41 y 42. Listo, ¿quién me ayuda a leer el versículo 43? Yo creo que... de hecho aquí vamos a verlo, esto de los profetas. Quiero que lo lean, el que lo vaya a leer muy despacito, pero vamos a leer del 43 al 51. Pero despacito, listo, tómese su tiempo el que quiera leerlo. Norberto va a leer. Norberto va a leer, listo pues Norberto. 43, ¿cierto? Desde el 43 hasta el 51, por favor. Bueno, Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. 46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. 48. Yo soy el pan de vida. 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. 50. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. 52. Entonces no, los hasta el 51, hasta el 51, entre perdón. sí, diciendo... Beto, hasta el 51, perdón, hasta el 51 nada más. 51 ya ahí. Sí, listo, gracias. Listo, voy a volverlo a leer en esta versión. Y mientras tanto, de lo que ya escucharon, vayan pensando qué les llama la atención. Norberto también, como ya leyó, de lo que leyeron. Y porque también vi que estaban leyendo, de lo que leyeron, de una vez, vuelvan a ver como qué cosas llaman su atención. Yo voy a tomarme el tiempo para leerlo despacio en esta versión que es un poquito diferente a la que estaba leyendo Beto.
Listo, dice así, versículo 41. Perdón, 43. Dejen de murmurar porque estaban diciendo, ay, pues si este es el chino ese que nosotros conocimos desde chiquito, ¿no? Entonces Jesús les dice, versículo 43, dejen de murmurar, respondió Jesús. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito, a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de Él, viene a mí. Al Padre no lo ha visto, al Padre no lo han visto, excepto el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Les aseguro que el que en Él cree, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná del desierto, sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne y yo lo daré para que el mundo viva. Listo, entonces, miremos a ver qué nos llama la atención. ¿Listo? ¿Qué nos llama la atención de cada pedacito, lo que sea que les llame la atención? Más que llamarme la atención, Sí. es como, digamos, una pregunta. Bueno, bien. Por ejemplo, dice, nadie puede acercarse a mí si no lo trae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Ajá. Sí, digamos que tengo esa, o sea, es ¿cómo haría la pregunta? O sea, Dios eligió los que los que van a ser salvos. Ese es un tema profundo porque se habla mucho de la predestinación, ¿sí? Se habla como de que hay gente, como que Dios ya escogió hace rato a quién iba a salvar y a quién no, ¿sí? Pero entonces, desde ese punto de vista, algunos dicen, no, pero si Dios ya escogió a quién va a salvar, a quién no, como que, ¿para qué lo buscamos? Ni siquiera. Algunos dirían eso, ¿sí? Pero si se dan cuenta, más arriba, donde estábamos leyendo ahorita, en el 35, si no me equivoco, denme un segundo, miro acá. Sí, hablábamos ahorita en la parte superior del versículo 35 al 40, también dice algo parecido, que dice, todos los que el Padre me da, vendrán a mí. ¿Sí? Entonces, de hecho, hay una parte donde en la Escritura podemos encontrar que Dios dice que incluso, o sea, el pueblo judío llegó a un punto en el que se le subió tanto que Dios los hubiera escogido como un pueblo. Acuérdense que el pueblo judío era el único pueblo que tenía a Dios como su Dios, por así decirlo. Todos los demás pueblos no reconocían a Dios, pero era porque no lo conocían, ¿sí? Entonces Dios coge al pueblo judío y con ellos empieza a enseñarle a todo el mundo su poder, ¿sí? Entonces por eso los judíos, de alguna manera, bueno, de hecho no los judíos, sino el pueblo de Israel, que se acuerdan que les expliqué eso, que Israel es todo un pueblo. De esas 12 tribus de Israel, una fue como la escogida para que naciera Jesús, pero el pueblo de Israel llegó un momento donde se creyó más que todos, y más cuando se dio la profecía de que el rey que iba a venir vendría de la tribu de Judá, ¿sí? Entonces es como decir que el rey que iba a venir viene del barrio Villaluz, ¿sí? Entonces los de Villaluz, mejor dicho, esos se creen, ¿sí? Se creen más que todos los demás. Y en este caso, lo que Dios les dice,
porque el pueblo de Israel, siendo el pueblo escogido, aún así termina no creyendo, no termina creyendo completamente en Dios, y el pueblo judío, que fue, o la tribu de Judá, que fue la escogida para que de ahí naciera Jesús, empezó a rebelarse mucho contra Dios y a hacer todo lo que a Dios no le agradaba, siendo que ellos eran los escogidos para que de ahí naciera. Entonces ellos se jactaban de eso, ¿no? Como que se sentían muy orgullosos que de su barrio o de su tribu, por así decirlo, iba a salir el rey. Entonces ellos se empezaron a creer más que todos los demás. Entonces llega un momento donde Dios dice, bueno, pues para que vean que así como yo los escogí a ustedes, también puedo escoger a otros. Es cuando de alguna manera Dios nos empieza a mostrar que Él puede escoger a todas las personas del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Dios como tal, si se dan cuenta, de hecho aquí mismo lo dice en esa misma escritura, nadie puede ver en los profetas, está escrito todos, ahí está, mira, versículo 45, en los profetas está escrito, se fue Lina, bueno, listo, en los profetas está escrito, a todos los instruirá Dios. Si se dan cuenta, ¿a quiénes va a instruir Dios? A todos. A todos. ¿Sí? Aquí no está diciendo solo a unas personas. ¿Y qué pasa? Dios quiere enseñarle, y de hecho Dios le enseña cosas a todo el mundo, cristianos y no cristianos, creyentes o no creyentes. Dios quiere enseñarle cosas a todo el mundo. Y todos los días lo hace. Es más, el amor de Dios se muestra para todas las personas. Así como sale el sol, dice la escritura, para justos e injustos, asimismo también llueve para justos e injustos. O sea, si se dan cuenta, las cosas que Dios da, normalmente, hablando entre las cosas naturales y demás, Dios se las da a todos por igual. Hay sol para todos, hay lluvia para todos, y hay viento y oxígeno para todos. Para todos. Ya que nosotros nos hayamos tirado del medio ambiente, bueno, eso es otro cuento. Pero Dios se lo ha dado a todos. Y asimismo Dios quiere instruir a todos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes son los que realmente van a llegar a Cristo? Los que cuando Dios quiso enseñarles algo, pusieron atención y quisieron escuchar. Cualquier persona, independientemente de la religión que profese, si Dios quiso hablarle y esta persona quiso escuchar, entonces ese está escogido. ¿Sí me hago entender? Dime, Janet. Sí, digamos que, bueno, es que uno logra confundirse a ratos, pero Sí, sí, sí. finalmente viéndolo bien, analizando en la parte final, dice, aquí está el pan que baja del cielo, el que lo come no muere, ¿sí? Yo soy el pan viviente que bajó del cielo, y si alguno lo come, este pan vivirá para siempre, ¿sí? Ajá. De ahí ya, o sea, no, Sí, él no especificó quién es, o el pueblo judío, exacto, pero sí quería hacer énfasis en si hay escogidos, ¿sí? Si hay unos escogidos, pero ¿quiénes son los que Dios escoge? Pues los que quieren no escucharlo, ujú, porque Dios quiere que todos se salven. los que disponen de realmente el corazón, porque también hay partes, o sea, puede uno no hacer milagros y todo, pero si uno no dispone completamente el corazón, no. Exacto, que Sí. eso es creer, ¿sí? Disponer el corazón, escuchar a Dios, tratar de aprender de Él, confiar en Él, todo eso es la fe, ¿sí? Todo eso es la fe, que ya lo hemos hablado varias veces. La fe son varias cosas al mismo tiempo, ¿sí? No, Pero, no, pero, dime. el que cree en Jesús, ¿no? O sea, todos, Ojo, sí, sí, pero mira, aquí lo que está diciendo, alguien está queriendo entrar, admitir, Lina. Hola, volviste. Listo, entonces, o porque aquí está sí, diciendo, Dios, perdón, dime, Perdón que me estaba fallando el internet. fresca, no te preocupes, no te preocupes.
Listo, entonces miren acá, lo que dice aquí la escritura es que Dios quiere enseñar a todos, pero solo los que escuchan a Dios y quieren escuchar o disponen su corazón para escuchar a Dios, Dios los lleva a Jesús. ¿Para qué? Por eso es que Jesús después dice como, vengan y coman del pan de vida para que puedan tener vida eterna. ¿Y quién es el pan de vida? Ya sabemos que el pan de vida es Jesús. Entonces, Dios quiere enseñarle a todos y cualquiera que preste su oído o su corazón a Dios y quiera escucharlo, Dios lo lleva a Jesús. Le dice, mira, cree en Él y ya, de ahí para allá yo me encargo del resto. Pero tienes que creer en Jesús y tienes que bautizarte en su nombre. De lo contrario no vas a poder disfrutar de todo lo que estamos viendo en general, ¿sí? Entonces eso es lo que está pasando y aquí respondiendo un poco lo que Janet nos preguntaba, como que si ya había personas escogidas o no, Dios escoge al que quiere escucharlo y al que dispone su corazón. Ese es el escogido, no es como alguien escogido ya hace mucho tiempo, de alguna forma como arbitraria, por así decirlo. No, o sea, Dios nos da esa posibilidad, ¿sí? De disponer nuestro corazón y nuestra mente para poder escucharlo y Él nos lleva a Jesús, ¿sí? Entonces, y bueno, obviamente en este caso, pues poder comer de Él, que a eso hace referencia un poquito dos cosas. Una que es el bautizo. Cuando nosotros nos bautizamos, de alguna manera, es como si quisiéramos participar de esa muerte y de esa resurrección de Jesús. Para nosotros morir, por así decirlo, como nuestra naturaleza pecaminosa en general, muere y resucitamos con un espíritu, sí, la escritura dice que somos como criaturas nuevas y ahora tenemos la posibilidad de tener el Espíritu de Dios con nosotros para que nos enseñe y que podamos escucharlo más fácil. Porque al principio muchos queremos escuchar a Dios, pero no tenemos como ese canal directo para podernos conectar. Entonces es difícil. No quiere decir que Dios no nos pueda escuchar o no quiere decir que Dios no nos quiera hablar, pero hay una barrera que nos impide poder hablar directamente con Dios y con Jesús. Pero cuando nos bautizamos y lo hacemos de corazón, ¿sí? Y queremos que realmente Dios se encargue de nuestra vida, lo que Dios dice, listo, vamos a abrir una línea directa digamos, de ti a Dios. Y te das cuenta que sí, o sea, la cosa cambia muchísimo, la forma en que te puedes expresar con Dios, la forma en que puedes hablar con Dios gracias al sacrificio que hizo Jesús. Es genial, cambia por completo cómo entiendes las cosas incluso, porque Dios mismo te va ayudando a entender cada vez más todo este tema espiritual que para muchos es muy complejo. Y de hecho muchos se terminan desviando a otras cosas, entre comillas, espirituales, pero que no van guiados por Dios, sino por otras cosas. Entonces eso es lo que Jesús está queriendo decir acá. Y miren que llevamos todo el capítulo 6 escuchando, crean en mí, dice Jesús. Crean en el pan de vida, coman del pan de vida, o sea, participen de eso. Cuando nos está diciendo coman del pan de vida, lo vamos a ver más adelante en su muerte. ¿Por qué toma tanto sentido esto de coman del pan de vida? Porque hasta el momento parece algo como muy abstracto, como muy espiritual, como, sí, comamos del pan de vida, sí, o sea, estar con Jesús. No es solamente eso, implica algo más. Pero más adelante vamos a entender por qué Jesús se la pasa diciendo, coman del pan de vida, el pan que les va a dar vida eterna. Listo. No sé si pudiste ver algo, Lina, que te llamara la atención de lo que alcanzamos a leer. Mientras tanto se prepara ahí María Eugenia y no sé si Yarey también quiera decir algo de lo que leímos del versículo 43 al versículo 50. Verdad que también por ahí está don Jorge. Entonces don Jorge también puede hablar si quiere. ¿Listo? Muy bien, entonces no, pues yo digo que ¿me escuchas? Sí, te escucho. Está horrible. ¿Sí? ¿Sí? Ay, perdón. Pues que sigue recalcándonos, pues que si creemos en Él, tenemos pues
vida eterna. Eso es pues lo que me sigue llamando la atención, Ok. que todo el tiempo lo que nos está transmitiendo es eso, que lo único que debemos hacer es creer en Él. Ok, 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 listo. Gracias, Lina. ¿Quién más? De lo que leímos del versículo 43 al 50. A mí me gusta mucho que dice que por eso Dios enseñará a todos, o sea, Dios enseñará a todos su palabra, ¿no? Entonces dice, y que por eso seremos los seguidores de Jesucristo, porque, ¿no? Eso me llama mucho la atención. Y dice que nos convertimos en sus seguidores, según acá en mi versión. Ah, ok, sí, sí. Sí, dice acá, instruidos, en efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de Él, viene a mí. O sea, el que escucha a Dios y aprende de Él, va a Jesús. ¿Sí? De hecho, esto me parece muy chévere porque si en algún momento podemos llegar a leer, por ejemplo, el libro de Eclesiastés o los Proverbios, en ese momento Jesús no había llegado. ¿Sí? O sea, Jesús no había llegado todavía cuando se escribieron los Proverbios o cuando se escribieron los Salmos y son palabras de sabiduría. ¿Sí? Y hasta ese momento Jesús no había llegado, pero Dios sí viene hablando hace rato, antes de que Jesús llegara. Y Dios ha venido queriendo enseñarnos cosas desde hace mucho tiempo. Entonces, el que quiere escuchar a Dios y el que presta su oído para escuchar a Dios y aprende, ¿sí? Dice que en efecto llega a Jesús. Va a llegar a Jesús. Y Jesús dice, y el que a mí llega, yo no lo rechazo, que era lo que leíamos arriba. ¿Sí? El que venga para acá, Jesús no va a rechazar a nadie. Y si se dan cuenta, aquí no está diciendo, bueno, solo los que se porten bien. No. Claro, obviamente el escuchar a Dios te va a llevar a cambiar tu forma de pensar y hacer cosas diferentes, pero no precisamente porque seas perfecto o perfecta te puedes acercar a Jesús. No. ¿Sí? O sea, es en este caso porque de alguna forma quieres escuchar a Dios. Porque en el mundo en el que estamos normalmente nos enseñan a hacer cosas contrarias a las que a Dios le gustan. Para muchos de nosotros mentir es cosa de todos los días. Así sean mentiritas, que esas mentiritas que llamamos blancas, ¿sí? Eso ya es una mentira. Entonces, eso ya sería visto como un pecado. Pero más allá de todo lo malo que pueda haber en mí, yo aún así quiero escuchar a Dios y quiero estar cerca de Él. Dios dice, listo, ven, no importa. ¿Sí? No importa tu condición, no importa cómo seas, quién seas, lo que sea que hagas, ven, intenta, escucha, aprende y yo te llevo a Jesús y cuando comas del pan de vida vas a tener vida eterna. Y vas a ser una criatura nueva. Eso es bien chévere, es bien animante. Listo. Yarey. No sé, Luisa. ¿Luisa quiere levantar la mano? Yarey y después Luisa. Ok. Pues realmente es muy interesante la escritura, porque se puede ver el carácter de Jesús, ¿no? En la forma como él habla y la seguridad que él tiene para expresarse hacia los demás, o sea, para hablar y el carácter que tiene y pues la humildad con la que siempre habla y el amor, que es algo que a él jamás se le quita, o sea, jamás se le quitó ni se le quita ni nada porque es amoroso. ¿Y en qué lo ves? Me llama... Bueno, perdón. Dime. Te preguntaba, ¿en qué ves ese amor? Por ejemplo, ¿en qué frases o qué cosas ves como ese amor del que hablas? Por ejemplo, ahí cuando él empieza a decir como, bueno, dejen de murmurar, pero no creo que lo haya dicho como con enojo, sino como con humildad, porque él jamás se creyó más. Ok. Y también aquí me llama la atención que prácticamente la escritura dice que los que creemos en él, Dios nos instruirá. O sea, que realmente si creemos en Dios, nos acercamos a Jesús, pues solo Dios se encarga de instruirnos a cada uno de nosotros. Ajá.
Me parece muy interesante lo que dice Jesús más adelante cuando habla de los antepasados, que ellos, pues Dios les dio de comer, pero a la final murieron. Pero Sí, si comemos de vida, pues viviremos para siempre. Entonces es como una promesa que Él nos hace y que se está refiriendo como, pues a su muerte, como sí, que Él vino a salvarnos. sí, Entonces me llama mucho la atención. listo. Es, Bien. divagando, yo voy divagando en la escritura. No, no, está bien, está bien, está bien. Sobre todo porque lo que hablas, vimos un poquito de eso sobre, por ejemplo, lo de Moisés, que claro, ellos en algún momento vieron como si Moisés fuera el que le hubiera dado el maná, que hablamos, la semana pasada hablamos de que el maná era pan, literalmente, entre comillas, pan, que caía del cielo, o sea, comida que caía del cielo. Sí, muchas veces hemos escuchado de pronto que nos dicen como, ay, esas cosas no caen del cielo. Pero en este caso, en el caso del pueblo de Israel, Dios literalmente hizo que cayera comida del cielo, ¿sí? O sea, ni siquiera tuvieron que trabajar por ella. Pero los israelitas tenían en su mente más a Moisés que a Dios. O sea, como si Moisés lo hubiera hecho. ¿Sí? Y entonces Jesús llega y les dice en algún momento como, vengan, el pan de vida no lo dio Moisés, lo dio Dios, ¿sí? Y tengan en cuenta que los que comieron de ese pan, dice ahora acá, los que comieron de ese pan igual se murieron, pero los que coman de este pan no van a morir, Ah, no, hombre. ¿sí? Hablando específicamente de la parte espiritual. Entonces es muy chévere ese punto que tocas. Muchas gracias. Ahora sí, a Luisa. Hola. Eh, es que yo le decía a mi mamá, no es como tanto una pregunta ni nada, sino que cuando en la parte que ella preguntó de que había que ¿cómo era? Que Dios los tenía escogidos. Eso, que Dios los tenía escogidos, o sea, yo pensé que era que uno como para poder creer en Él o algo así, Para ser tenía salvo. eso, para ser salvo tenía que ser puro, o bueno, como sano o algo así, era como mi forma de pensar de eso, como lo que yo entendí, no lo que yo interpreto, porque pues ahora a uno le hacen ver las cosas así, o sea, digamos, tengo mi profesor de religión que de hecho en la clase pasada me enteré, bueno, él mismo nos dijo, es abogado. Entonces, no, pero bien, pues es abogado, resultó siendo profesor de religión. Claro, entiendo. Bueno, bueno. Entonces, él nos habla mucho, la última tarea que nos dejó identificar los símbolos del cristianismo. ¿Los has escuchado? Sí, 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 aunque esos son muy debatibles, pero sí. Ujú, exacto. Entonces yo investigando cada uno, yo le conté a mi mamá y le decía, o sea, pero mami, uno se entera de cosas que, bueno, o sea, es fácil creer, Por la persecución que había en pero a aquel la vez momento. no. Ok. Entonces, o sea, no sé, a veces la forma que uno le hacen ver las cosas, así mismo uno las interpreta, ¿no? Sí, es verdad. Por eso la escritura, de hecho, por eso que estás diciendo específicamente, por eso es que Dios dice que Dios los instruirá. Y de hecho, más adelante Jesús mismo va a decir, es que ustedes no le digan maestro a nadie más, porque el único maestro es Jesús. Entonces, por eso lo que Dios nos pide es que nos acerquemos a leer las escrituras, que es como donde está más claro, y que le pidamos ayuda, porque este no es un tema, este no, en este caso con lo que dices, ¿no? Por ejemplo, un abogado podría ser una persona que por leer ciertas cosas puede creer que ya sabe. Pero el único que le puede dar como conciencia a uno de lo que realmente quiere decir las escrituras es Dios. O sea, nadie más. Nadie más te Es que puede... por sí, Dime. digo yo, el Perdón, me profe, interrumpo. perdón, te interrumpo. No, El profe se como que sabe o se instruye solo porque lee y mira en Google, mira en YouTube, pero en realidad el profe creyente, él dice, no, yo creo en Dios, yo soy súper creyente. Y yo le dije, profe, ¿cuál es su religión? Dijo, no, yo religión no tengo, yo no, entonces no es creyente, o sea, no, es que con ese profesor no me la llevo bien y yo me la paso peleando con él. más Entonces, bien, más bien te cae mal.
Pero, Bueno, a mí también me cae mal, pero pues, Ay, Dios mío, ¿podrías, por favor? perdón. pero bueno, mira, te voy a explicar algo ahí para que lo tengas en cuenta, ¿sí? Y creo que les va a servir a todos, o al menos a la mayoría. Si bien esto ya lo saben varios de ustedes, al menos les va a poder ayudar también para poder explicarlo en algún momento. Y es más o menos como creo que lo veo yo, si puede que no sea por completo así, pero creo así lo veo yo. Entonces, lo que ya hemos explicado aquí varias veces de Adán y Eva, ¿no? Entonces Adán y Eva deciden ser como Dios. Y al decidir ser como Dios, se tiran el mundo. Se lo tiran. Lo primero que pasa después de que Adán y Eva deciden ser como Dios, lo primero que pasa es que Caín mata a Abel. ¿Sí? Y de ahí para allá, la seguidilla de muertes es una tras otra, una tras otra, una tras otra. Dios intenta resetear el mundo con lo de el arca de Noé, ¿sí? Dejando solo vivos algunas personas, pero incluso estas personas que siguen vivas y que después tienen su procreación, sus hijos y demás, vuelven a lo mismo, a matarse unos a otros, a no amarse. Entonces, el ser humano ya está contaminado del pecado, lo quiera o no, por más bueno que los que estén acá, por más buenos que nos creamos, cualquiera de nosotros, realmente, incluso a veces sin quererlo, hacemos cosas malas. A veces sin quererlo. Por desgracia, muchas otras veces queriéndolo, ¿sí? Hacemos cosas que lastiman a los demás, hacemos sufrir a otras personas, hacemos sentir dolor a otras personas, somos egoístas, somos groseros, somos pedantes, somos orgullosos. Todos los que estamos acá en algún momento lo hemos hecho. Hemos tomado malas decisiones, hemos lastimado a otras personas de una u otra manera. Todos. Porque esa es la naturaleza que hay dentro de nosotros. Eso fue lo que terminó, esa fue la herencia, por así decirlo, que nos dejó Adán y Eva como humanidad a todos. Entonces, el proceso comienza tratando de escuchar a Dios. Eso quiere decir que si tú empiezas a escuchar a Dios, quiere decir que ya se te quitó todo el pecado de encima y todas esas cosas de las que estábamos hablando, esas cosas como de ser grosero, lastimar a los demás, todo el cuento. Estoy seguro que incluso esta misma semana hemos hecho algo de eso. O hemos lastimado a alguien, o hemos hecho algo malo. Todos acá. ¿Sí? Todos lo hemos hecho. Pero Dios dice, oye, ¿te gustaría que las cosas fueran diferentes? Y uno dice, pues sí, claro, me gustaría, pero no puedo, o sea, yo lo he intentado. Sí, no importa, pero ¿te gustaría? Sí, me gustaría. Ah, bueno, listo, ven. Empieza a escucharme. Y empiezas a escuchar en los proverbios ciertas cositas, o alguna persona te empieza a hablar de Dios, lo que sea. Pero tú prestas el oído, como ustedes ahorita que están acá y que al menos están intentando poner atención a lo que Dios dice en las escrituras, al menos están tratando como de escudriñarlas un poquito más, se están tomando el tiempo, podrían estar haciendo muchas otras cosas en este momento, pero se toman el tiempo y quieren escuchar a Dios. Ahí los va llevando Dios. ¿Quiere decir que ya son perfectos o que ya somos perfectos todos? No, simplemente quiere decir que estamos escuchando. Eso es todo lo que estamos haciendo, escuchando, pero al menos lo estamos haciendo, que es algo que ya muchas otras personas no están haciendo en este momento. De hecho, muchas personas en este momento están pecando, muchas personas en este momento están lastimando a otras personas, pero ustedes decidieron escuchar la palabra de Dios. Eso ya es comenzar, pero no hemos sido purificados por completo, ¿sí? Hasta ahí, ¿cómo va el punto, Luisa? ¿Hasta ahí? ¿Se va entendiendo? O llevo media hora explicando y... Ah, bueno, listo. Entonces, hasta el momento seguimos siendo pecadores, pero estamos escuchando a Dios. Pero Dios dice que nos empieza a llevar hacia Jesús. Porque eso es lo que hacen todas las escrituras. De hecho, todas las escrituras terminan llevándonos a Jesús. Incluso las del Antiguo Testamento. Todas nos empiezan a llevar a Jesús, y nos vamos acercando cada vez más a Jesús hasta que nos damos cuenta que Jesús quiere que creamos en Él para poder ser santificados, que eso significa es ser apartados, ¿sí? Para Dios.
Entonces ya no ser parte como tal del mundo, por así decirlo, sino es como si ustedes quisieran cambiar de nacionalidad, ¿sí? Todos aquí son colombianos. Yo tengo dos nacionalidades. Yo nací en Colombia, pero también tengo mis papeles mexicanos. También tengo papeles como si hubiera nacido en México. ¿Sí? Yo tengo dos nacionalidades. Lo que Dios quiere que hagamos es que renunciemos a nuestra nacionalidad, entre comillas, a nuestra nacionalidad del mundo. Porque los que son del mundo van a terminar cometiendo cosas terribles y no van a poder entrar al reino de los cielos. Eso sí es verdad. Los pecadores, los que definitivamente no quisieron ponerle atención a Dios, no van a entrar al reino de los cielos. Pero Dios está haciendo todo el proceso despacio, no te está exigiendo que seas perfecto ya, no. Te está diciendo solamente que escuches y creas. Eso es todo lo que te está pidiendo. ¿Y Jesús qué te está pidiendo? Escucha y créeme a mí. Y cuando llegue el momento te vas a dar cuenta como, carajo, o sea, yo quiero que Jesús lleve mi vida, que Él me enseñe a hacer todo, que Él me diga qué hacer, cómo no hacerlo. O sea, Jesús sabe de todo. Y de hecho, si se van a ir dando cuenta que Jesús nos va hablando de todos los aspectos de la vida. Y a veces creemos que lo espiritual está separado del dinero, por ejemplo. O lo espiritual está separado del amor o de las relaciones, más bien. De las relaciones. ¿Sí? Hablo de las relaciones de amigos, de familiares, de pareja. En la Biblia vamos a encontrar sobre todos los temas, porque es que Jesús nos creó y Él quiere que de alguna manera en todos los temas, Él nos quiere guiar en todos los temas de nuestra vida, en todos. En nuestra sexualidad, en nuestra economía, en nuestra forma de ver las cosas y a las otras personas. Dios quiere guiarnos en todo. Todo. Y Él lo puede hacer. ¿Quién mejor para guiarnos en todo que Él? Solo que somos tan desconfiados, somos tan malos, por así decirlo, que cuando alguien viene a decirnos esto, sobre todo que en este caso Jesús mismo que nos está hablando de esto, como que nos cuesta creerle y a veces nos toma años. A veces nos toma años creerle a Jesús para poder tomar la decisión de bautizarnos, por ejemplo. Que lo único que Jesús dice es, mira, así como en el matrimonio tiene que haber una boda y una argolla, ¿sí? Con Jesús para cubrir la relación y yo estar seguro, no solo hacerlo porque los demás digan, yo tengo que bautizarme. Esa es la forma en que de alguna manera como que sello, o más bien Dios sella ese pacto. Por eso Jesús cuando muere, o bueno, antes de morir, Jesús en la última cena, Él dice, él toma vino y dice, quiero que tomen de mi sangre, que es la sangre del nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Que usted, o en este caso nosotros, nos bautizamos y Jesús se compromete a darnos la vida eterna y a llevarnos en ese camino. Pero si se dan cuenta en este momento, hasta el momento no hemos hablado de que ninguno tiene que estar puro antes de. No. El que nos purifica va a ser Dios mismo y Jesús mismo en todo el proceso. Poco a poco Él va purificando nuestros pensamientos, poco a poco Él va purificando nuestro cuerpo, nuestra alma. Pero no es como que yo tengo que estar puro antes de. Claro, para entrar al reino de los cielos tengo que estar puro, sí, pero el que me va a purificar es Dios, no yo mismo. Yo lo único que tengo que hacer es acercarme a Dios para que Él me vaya purificando. Él, no yo. No hay otra forma. Entonces, así es el proceso. Yo empiezo a poner mi oído, empiezo a escuchar, empiezo a confiar, porque a través de escuchar a Dios yo empiezo a escuchar, a tener fe, le empiezo a creer a Jesús y empiezo a saber quién es Jesús y empiezo a decir, oiga, como que de verdad yo quiero que Jesús guíe mi vida, porque si hay alguien que sepa de todos los temas, es Jesús. Si hay alguien que sabe cómo fui creado y para qué fui creado, es Jesús. Entonces más bien me voy con Él y que Él me guíe de aquí en adelante. Eso es todo lo que significa el bautizo. No hay nada así como místico, ni raro, ni me voy a teletransportar, ni nada extraño. Solamente estoy diciendo, ¿sabes qué? Te creo. Voy a empezar a tratar de seguir tus enseñanzas. Eso es todo.
Eso es todo lo que el bautizo significa. Por eso no tiene sentido bautizar a un bebé, que ya lo hemos hablado. No tiene sentido bautizar a un bebé porque un bebé, ¿qué va a pensar todas estas cosas que estamos hablando? Ni siquiera sabe que es un pecado. La persona que se bautiza tiene que ser consciente de su pecado. Tiene que ser consciente de que necesita a Dios y de que necesita a Jesús. Eso es todo. Y tiene que ser una decisión. Si se dan cuenta, los niños empiezan a tomar decisiones ya, y decisiones reales e importantes para su vida por a los 12, 13, algo así. Pero antes de eso, no tiene sentido. Los niños no saben ni lo que hacen. Entonces hasta ahí queda más o menos claro. Todo está el tema del bautizo, por qué Jesús nos está llamando, porque Él dice, hey, vengan que yo soy el pan de vida, hey, tienen que venir a mí, hey, yo soy el que les va a dar vida eterna. ¿Sí? Hasta el momento ahí creo que hoy que pudimos hablar de eso, queda un poquito más claro, ¿sí? ¿Sí? Norberto dice que sí. Acá Lina, Luisa. Bien, Lina también. Sí, señor. Listo, Yarey, gracias, muchas gracias. Listo, son las y 31, yo comencé la llamada a las y 35, por lo tanto quedan 4 minutos. ¿Alguien tiene una pregunta antes de que nos vayamos? ¿Alguna pregunta, alguna cosa rápido? Ninguno. Listo. Bueno, listo, muy bien. Entonces, nada, vamos a terminar entonces, ¿sí? Y vamos a terminar, nada, si quieren con otra oración, pero esta vez le voy a pedir a alguien de ustedes que ore. Lina, ¿te gustaría orar? Ella está... ¿Sí o no? Una oración cortica no tiene que ser, y conforme a lo que, si quieres, conforme a lo que estuvimos leyendo, algo que se te quede y bueno, lo que quieras, no hay problema. ¿Listo? Bueno. Listo. Señor, te damos gracias por permitirnos este espacio. Amén. Gracias a Mariano porque tú permites que por medio de él nos instruya y nos haga saber más de tu palabra. Amén. Señor, te pido que nos abras las puertas del entendimiento, que tengamos inteligencia y sabiduría para comprender sus palabras, para entender cada día que lo que tú quieres es que estemos de la mano y vivamos conforme a tu voluntad y siendo el reflejo de lo que Jesús nos enseña y quiere para nosotros. Así es. Permite que cada día seamos mejores personas, que acatemos tus mandatos, que abramos nuestro corazón al perdón, a la reconciliación con todas las personas para liberar cargas, para espiritualmente estar mucho mejor. Te amamos, Señor, y te damos infinitas gracias por cada cosa que nos das todos los días, tan necesarias y a veces tan inmerecidas, porque no agradecemos de tanta bondad y tanta hermosura de la vida que hemos nosotros mismos dañado. Sí. Te pido que podamos seguir teniendo estos espacios y que así mismo vayamos cambiando, vayamos mejorando y seamos asimismo luz para las demás personas, sin creernos más, sin juzgar, sin creernos buenos y pisotear a nadie, sino que por el contrario, más que con nuestras palabras y con nuestros dichos o lo que sea, con nuestras acciones mostremos que en realidad estamos cambiando. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. 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 Bueno, chavalín pingüín y que descansen. No, Mariano, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Ya, hermanos, si me oyen, Ya se fueron todas. Chao, Margen. Menos mal. No. La señora ¿Qué Chico. más? Jorgito quería hablar, pero no habló. A ver, Jorgito, tienes, yo creo que menos de un minuto para hablar. 30 segundos. ¿Pero tenías alguna pregunta o algo así? Porque puedo mandar otro link para hablar otro rato si quieres.
No, pregunta no. ¿No? Ok. ¿O querías hablar de algo? Dice como el eunuco, ¿qué estamos esperando si hay allá agua? ¿Por qué no me bautizan? Dice él. Métanlo a Entonces, métanlo a la ducha y bautícenlo de una vez. Eso es... le echo aguas. Exacto. Ah, bueno, mijo. Bueno, ahí estamos hablando. Dígame. ¿Cómo? No tiene tiempo. Si quiere ahorita lo llamo y cuadramos. Porque ya se va a acabar esta llamada. Bueno, pues. Listo, ya hablamos. Chao. ¿Y los dos cuándo, hijito? Chao.